Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a este programa La Brújula, un espacio donde te estimulamos a desarrollarte, a crecer como ser humano, como estudiante y profesional. Este podcast es producido por el Departamento de Orientación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Mi nombre es Alexis Rodríguez, soy orientador y en esta entrega queremos presentarte el tema que hemos titulado ¿Cómo ser asertivo? Para desarrollarlo tenemos a Manuel Sepúlveda, quien es psicólogo y trabaja en el Departamento de Orientación de nuestra universidad. Bien, buenos días, Manuel. Vamos a dar inicio y a entrar en materia de una vez. Y la primera pregunta, que es la pregunta obligada. ¿Qué es la asertividad? Bueno, es importante entender que como lo dijeron por ahí, la asertividad es una habilidad. Y cuando hablamos de habilidad, quiere decir que es desarrollable. Es la habilidad tanto social como comunicativa, de poder expresar lo que yo pienso y lo que yo siento y defender mis derechos, pero sin agredir, sin insultar al otro. O sea, es una forma de no anularme, pero tampoco imponerme al otro con una carencia de empatía. Por lo tanto, ni me someto ni agredo. Excelente, o sea que la asertividad tiene que ver con expresar sentimientos, expresar pensamientos y defender tus derechos. Exactamente. En todo momento entendiendo el contexto adecuado para hacerlo, porque no puedo siempre estar diciendo todo lo que pienso y siento sin cuidar el contexto, sin cuidar el momento en que lo hago. Entonces es importante también entender ese paso cero de saber en qué momento y en qué contexto lo voy a realizar. Perfecto. Bueno, cuando tú hacías tu introducción, hablabas de otros estilos, probablemente comunicacionales o de interacción con personas que serían algo diferente a ser asertivo. Si yo no soy asertivo, ¿qué soy? ¿Cuáles son esos estilos diferentes de comunicación o de interacción? En la conducta interpersonal hay 3 estilos básicos de comunicación. Estamos hablando del estilo pasivo. El estilo pasivo se caracteriza por esta persona sumisa que tiende constantemente a ceder a las disposiciones del otro, que tiene sus sentimientos porque todos tenemos la manera de cómo nos sentimos, sin embargo no los valida. Siempre los sentimientos del otro son más importantes, lo que piensa el otro es más importante y constantemente está como comprando paz, anulándose a sí mismo para beneficiarse y merecer al otro. Por lo tanto, constantemente estoy diciendo que sí, diciendo bueno, quizás cuando dice sus puntos de vista no lo dice con tal seguridad y la dificultad del estilo pasivo que constantemente predomina es que tiende a acumular. Y cuando acumulo, en algún momento exploto sin ninguna razón. Entonces, a esta persona con estilo pasivo hay algo que se suele explicar y es decir lo que pienso y siento en el momento que me molesta y no cuando me jarte. Porque de esa manera lo voy a decir con las mejores palabras y no con mis peores ofensas. Entonces, en el otro polo está lo que es el estilo agresivo de la comunicación y es esa persona que como en buen dominicano, que le encanta estar cantando verdades. Tiene un lenguaje, suele tener un lenguaje amenazante o agresivo, insultante. Y si bien es cierto que dice lo que piensa y siente, pero con una carencia de empatía de cómo esto que yo digo va a afectar al otro, que eso es algo importante que una persona asertiva siempre tiene en cuenta. ¿Cómo lo voy a decir para, no es que cuidar el sentimiento del otro, pero sí que no agreda ni ofenda los derechos básicos del otro? Entonces, el estilo agresivo no le importa cómo el otro se sienta, simplemente dice lo que piensa y siente, y en esa pauta
pues tiende a ofender y menospreciar a la otra persona. Es un comportamiento conflictivo, suele entrar constantemente en conflicto y la defensa de esta persona es que suele decir, no, lo que pasa es que yo soy muy directo y la gente no le gusta que yo sea a la gente no le gusta que yo le esté cantando la verdad. Entonces, en ese sentido, hay el doctor Domenech luego, un gran catedrático, explica que la sinceridad sin empatía es simplemente crueldad. Entonces es importante, si bien es cierto, es importante decir lo que pienso y siento en el contexto adecuado, también es importante entender que hay una parte que es empatía de cómo lo digo, en qué contexto lo digo, para no estar ofendiendo ni haciendo al otro sentir mal o agrediendo al otro, mejor dicho, por la forma en cómo lo digo, porque no mido mis palabras. Y es importante esta persona también entender cuál es el objetivo. Si solamente decirlo para sacarlo de adentro, para sacar mi molestia de dentro, o mi objetivo es realmente solucionar el conflicto y que haya un cambio en el otro. Entonces, esta partecita es importante con el estilo agresivo. Y ya bien, hablamos de la asertividad, que es aquella habilidad de decir lo que pienso y siento, vuelvo y repito, sin agredir a los demás, pero no quedándome con todo eso por dentro. Excelente, yo creo que has hecho un abordaje de los tres estilos que deja muy claro qué significa cada uno. Pienso entonces que el pasivo, de acuerdo a lo que tú dices, es una persona que está como en búsqueda de aprobación y le teme al conflicto. El estilo agresivo no le teme al conflicto ni toma en cuenta al otro. El asertivo probablemente tampoco le teme al conflicto, pero le interese establecer una buena comunicación y por lo tanto no dejarse aplastar, pero tampoco aplastar al otro. El pasivo se deja aplastar, ¿verdad? El agresivo aplasta. El asertivo ni aplasta ni se deja aplastar, ¿cierto? Así mismo es, así como tú lo defines, así mismo es. El pasivo tiende a dejarse constantemente aplazar para ganar aprobación. Y si comenzamos a ver qué podría estar detrás del que constantemente ejerce un estilo pasivo de comunicación, posiblemente estaríamos hablando de temas de autoestima, ¿verdad? Una forma de que me validen. Y una forma de que me validen es constantemente ganar aprobación a partir de estar constantemente de acuerdo contigo. Entonces, en el estilo agresivo también puede haber un trasfondo de autoestima porque no puedo permitirme que otra persona esté en contra de mí. Entonces tengo que estar alzando la voz y haciéndome ver que yo soy el que sé y yo soy el que tiene la razón constantemente, porque lo que supondría para esa persona considerar que no tiene la razón sería devastante para su propia autoestima. Por lo tanto, tengo que estar constantemente defendiendo lo que yo sé, lo que yo pienso, lo que yo siento, sin importar lo que diga el otro. Entonces, una persona asertiva también es una persona cuya autoestima es sana. O sea, sabe bien tan importante es el otro como tan importante es uno mismo. Por lo tanto, no me puedo anular simplemente para ganar la aprobación del otro. Entiende que tanto el sentimiento y el pensamiento del otro es importante como mi propio sentimiento y mi propio pensamiento es importante. Entonces, es encontrar esa balanza en ambos lados. Excelente. Vamos a ver ahora, Manuel, ¿cuáles son las causas de la falta de asertividad? O sea, ¿qué factores llevan a que alguien no sea asertivo? Por lo tanto, sería o pasivo o sería agresivo, ¿cierto? Así como estuvimos hablando, está el tema de autoestima, de trasfondo, posiblemente que habría que ir trabajando.
Y en la medida en que yo voy validando el cómo me siento y me voy dando cuenta de que mi sentimiento y lo que yo pienso es importante, pues de esa manera la persona con un estilo pasivo se puede ir dando el permiso de ir diciendo, de ir expresándose. Porque es su propia valía, su propia valoración personal que está en juego. Pero también hay otras teorías que afirman el hecho de el modelamiento en el sistema familiar a partir del aprendizaje, o sea, de lo que yo he aprendido en mi seno familiar que después voy proyectando en mis relaciones sociales futuras. Si yo fui viendo a mi padre o a mi madre y me identifico con ellos, que se suele callar las cosas para constantemente permitir que la voluntad de otras personas se lleven a cabo porque la voluntad de la otra persona es más importante, pues voy a modelar, aprendo este estilo de comunicación y lo mantengo porque eso fue lo que yo aprendí de la generación con la que yo me crié. A la misma vez, si me crío con unos padres en un seno familiar donde estoy constantemente defendiendo mi derecho, agrediendo al otro, entonces ese estilo comunicacional también puede ser aprendido. También hay otro factor que podría influir y es el tema del estereotipo de género, que está muy mantenido a partir de nuestra cultura. O sea, en la mujer, pues está más... cada vez se está rompiendo más este estigma, pero si bien es cierto que el estereotipo de la mujer es la sumisa, que se permite la voluntad de otros, que se tiene que someter a lo que dictamine el hombre, pues este estilo pues está más, diríamos, más fomentado. Entonces, un factor que, si bien es cierto, no determina ninguno de estos tres factores, influyen en el estilo comunicacional que cualquier persona pueda tener. Pero lo más importante es reconocer qué estilo comunicacional suele preponderar en mí e ir trabajando constantemente hacia la asertividad. Claro, hay que saber que ese estereotipo que tú mencionas es básicamente un estereotipo del mundo machista, ¿verdad? O sea, dentro de la visión machista del ser humano está ese estereotipo, porque también cualquier hombre puede ser pasivo, así como también la agresividad de muchos hombres tampoco es asertividad. O sea que independientemente de cuál sea el género, una gente puede ser agresiva o pasiva, aunque haya más tendencia dentro de algún estereotipo. Manuel, ¿cuáles pueden ser los pasos que una persona puede ir dando, que un joven estudiante universitario puede ir dando para desarrollar mayor asertividad? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué facilita el que la persona, el joven, desarrolle asertividad? Primero tenemos que cuidar el contexto, y eso es lo que yo diría el paso 0. Un profesor mío, catedrático, decía que las personas tienen que saber cuando la otra persona está menstruando emocionalmente. ¿A qué se refería? Sí, ¿a qué se refería este maestro? Que quiere decir que la empatía, saber cuando la otra persona está alterada, cuando la otra persona no está en condiciones para recibir el mensaje que yo estoy diciendo. Por lo tanto, es asertivo aplazar este momento para otro momento en el cual la otra persona realmente esté receptivo a escuchar a lo que yo tengo que decir. También cuando hablamos de cuidar el contexto, también se refiere a el momento en que voy a expresarme y la forma en cómo lo expreso. Ya luego de que ya entiendo cuál es el contexto adecuado, pues voy a comenzar a describir la situación, principalmente cuando hay una situación de conflicto en la cual hay una situación que ya pasó. Entonces yo tengo que describir la situación, qué fue lo que pasó, sin subjetividades, o sea, de una manera objetiva, qué es lo que ha pasado. Luego diría
cómo me siento o lo que yo pienso desde una posición yo. O sea, no tú me hiciste sentir, eso que tú me hiciste me creó esta situación, sino responsabilizándose de sus sentimientos y del pensamiento, porque posiblemente si tú y yo estamos en una situación, lo que tú me hagas a otro no lo hace sentir de esa manera. Sin embargo, a mí sí me hizo sentir de esa manera. Por lo tanto, yo me tengo que responsabilizar de lo que yo siento y lo que yo pienso. Entonces, yo me siento de tal manera. Luego decir las expectativas. Estas expectativas tienen que ser concretas. Muchas veces tendemos a hacer muy bien el primer y segundo paso. O sea, yo digo muy bien cómo me siento y digo lo que pienso. Sin embargo, en las expectativas comienzo a decir, no, porque es que tú tienes que cambiar. Y es como la persona. Tú tienes que cambiar, pero ¿qué cosa tiene que cambiar? Porque si usted está diciendo que tiene que cambiar su personalidad o tiene que cambiar su carácter, estamos siendo muy globales. O entonces usted tendría que valorar si esa relación vale la pena, porque no podemos cambiar la persona completa. Tendremos que decir exactamente qué es lo que usted está sugiriendo que cambie la otra persona. Entonces, decirles expectativas realistas. Y un cuarto paso, que ya es un poco opcional, es decir, cómo usted se sentiría si esa expectativa se da. Por ejemplo, un ejemplo. Vamos a hacerlo con un ejemplo concreto que creo que de esa manera las cosas se entienden mejor. Usted y yo vamos, pues tenemos mucho tiempo sin vernos y consideramos que no tenemos que ver y vamos a hacer una juntadera. Y decimos, bueno, vamos juntando en Pizzarelli a las 8 de la noche. Pues muy bien, seteamos esa hora y a las 8 de la noche yo llego a Pizzarelli y usted no llega y me deja esperando como casi hasta las 9:30, 10 de la noche, ahí, diciendo como que ya voy a llegar, ya voy llegando, no te vayas. Y yo, en ese deseo de poderme encontrar con usted, pues me quedo en Pizzarelli. Sin embargo, eso me va alterando, me voy irritando porque me estás dejando esperar 2 horas. Entonces me molesta esa situación. ¿Qué haría una persona con un estilo pasivo? Simplemente Alexis llega a las 10 de la noche y una persona con predominancia de un estilo pasivo se queda callado con su molestia adentro y anula su sentimiento y pensamiento y simplemente se pasa la noche entera, diríamos, con esa molestia, irritado y no se la pasa bien, pero no le dice por qué es que está mal. La persona agresiva exageraría todo y diría, no, lo que tú me tienes 4 horas esperando, y hace un show, posiblemente ahí adentro, y lo insulta y le dice, más nunca te vuelvo a invitar, y ¿verdad? Y hace un desborde emocional a partir de su molestia. Una persona asertiva diría, mira Alexis, nosotros pautamos para las 8 de la noche, el día de ayer, ya son las 10, quiere decir que yo me he sentido molesto por esta situación, me he preocupado, estoy realmente irritable. Yo espero que de verdad para la próxima ocasión, cuando digamos que es a las 8 de la noche, estemos a las 8. O si no, que tú me puedas decir con antelación que va a ser a las 10, porque de esta manera yo me puedo planificar mejor. Y si pues no es posible lograr la puntualidad, pues para una próxima ocasión mejor no nos vamos a poder ver. Entonces, cuando yo expreso mi expectativa concreta, que yo le estoy diciendo, me gustaría que para la próxima ocasión, ¿verdad?, tú puedas ser más puntual, yo puedo decir, y si logramos ser puntual, de esa manera me ahorraría mi molestia y me sentiría mejor. Entonces, de esa manera yo no me estoy anulando a mí mismo, no estoy anulando cómo me sentí, no estoy anulando lo que pienso, pero tampoco estoy agrediendo en ningún momento a Alexis. Simplemente le estoy diciendo de una posición de respeto, como lo que yo pienso, lo que yo siento, y que a partir de ahí, pues, que Alexis decida si puede llevarse de
de lo que yo estoy solicitando. Es importante considerar que cuando estamos hablando de asertividad no quiere decir que todo lo que yo pido pues se va a desarrollar. La asertividad es esa habilidad de yo pedir lo que quiero y entendiendo que la otra persona me puede decir que no. Entonces, si la otra persona, por ejemplo, en este caso, Alexis me dijera, mira, yo realmente tengo un rasgo de personalidad sumamente impuntual, para mí es imposible llegar a los sitios... que se sepa que es un ejemplo. Eso es un ejemplo, claro. Pero si él me dice, mira, para mí es imposible, yo soy así, yo siempre digo a las 8 y siempre llego a las 9, 10 de la noche, pues entonces yo, desde ese punto de vista, tendré que decidir qué voy a hacer a partir de lo que Alexis me diga. Pero es importante que cuando hablo de asertividad estoy hablando de una manera de comunicar. Y lo repito para que se sepa que no es una fórmula mágica para lograr lo que quiero, porque si sería de esa manera estaría manipulando. La asertividad es la manera en cómo yo digo lo que pienso y siento en todo momento, simplemente para cuidar la relación. Tenemos que entender que somos seres relacionales. El cerebro es un ser social, es un órgano social, por lo tanto, cuidar las relaciones es muy importante para nuestra salud mental y encontrar una habilidad que me permita estar en contacto con el otro desde una posición de respeto, pues va a mantener una relación saludable durante los años. Muchas veces las personas tienen miedo de decir no o porque creen que van a lastimar al otro. De hecho, yo creo que en República Dominicana hay una mala costumbre de no ser asertivo cuando alguien te solicita algo y tú no puedes y dejarlo ahí en un sí o una posición intermedia sabiendo tú que no puedes. Decir no es importante, es un derecho. Tú no ofendes al otro porque tú le digas que no puedes algo o que tu respuesta sea negativa ante una solicitud. Y eso te permite incluso un autocuidado. Entonces, una de las cosas que tiene que aprender una persona para ser asertiva es a decir no cuando no puede. Y solo decir sí cuando desea decir sí y puede decir sí. ¿Qué opinas de eso? Yo pienso que usted está completamente correcto y algo importante es saber que los límites, más allá de deteriorar una relación, a la larga cuidan la relación. El yo saber hasta dónde puedo con cada persona. Si yo me quedo en un estilo pasivo en el cual yo no estoy diciendo cómo me voy sintiendo en la relación, pues a corto plazo, pues esta relación se va a mantener, pero a largo plazo usted se va a ir sintiendo mal cada vez que me voy juntando con esa persona. Entonces eso se va quedando ahí, se va acumulando y llega un momento en el cual la relación definitivamente se deteriora mucho. Igualmente con el estilo agresivo, una persona que constantemente está privando ser sincero, cantando verdades, sin embargo no cuida la relación porque no es empático, pues es simplemente crueldad, como dice la frase que me encanta, que la sinceridad sin empatía es simplemente crueldad. Bien, ya estamos casi terminando esta entrevista a Manuel Sepúlveda sobre cómo ser asertivos. Muy bueno ese aspecto anterior que se puede resumir en que para ser asertivo tú puedes seguir ese esquemita o ese pequeño algoritmo, ¿verdad? De lo que pienso, que tú transmites una idea, un pensamiento, es cognitivo. Lo que siento, que transmites una sensación, una emoción o un sentimiento. Y tu solicitud, que puede ser un deseo o que puede ser una expectativa. Entonces, pienso, siento, deseo o espero. Y ahí se resumen esos pasos que tú decías. ¿Cuál es, Manuel, el factor clave? Factor clave que no podemos perderlo de vista y que es una condición prácticamente sine qua non, una condición que si no se da, no desarrollamos asertividad. ¿Cuál es el factor clave para desarrollar asertividad? Para ir cerrando nuestra entrevista y nuestra entrega de hoy de este episodio del podcast La Brújula. Yo pienso y exhorto a todos siempre que el proceso de autoconocimiento,
O sea, en la medida en que yo me voy haciendo conciencia de qué estilo comunicacional es el que predomina en mí, si es el estilo pasivo, si es el estilo agresivo o es el estilo asertivo, pues en esa medida pues puedo ir desarrollando más la asertividad. Entonces, cada vez que sucede una situación, uno se pregunta, ¿de qué manera yo reaccioné? ¿De qué manera me comporté? El proceso terapéutico es un proceso de revisión constante de uno mismo, y más cuando uno decide que quiere cambiar. Entonces, ese proceso de revisión y de hacer conciencia, y en el momento en que me doy cuenta de que volví a desarrollar un estilo pasivo, de verdad, de comunicación, pues en ese mismo momento yo puedo decidir cambiar y decir, bueno, déjame conectar con fulanito, practicar la asertividad. En un primer momento se me va a poder hacer un poco difícil, pero en la medida en que lo voy practicando y voy comprometiéndome con el proceso, pues puedo ir desarrollando esta habilidad de la asertividad. Muy bien, le damos las gracias a Manuel por estar como invitado, aunque es parte del equipo hoy en este episodio de La Brújula. Estará en otros más adelante, lo estaremos invitando para otros. Recuerda visitarnos en oriblog.do, que es nuestro portal de orientación donde tienes información y contenidos de calidad para los estudiantes, para cualquier persona en general que quiera acercarse al portal. En cualquier pregunta, cualquier tema que quiera sugerir para ser tratado en un próximo episodio, aquí mismo en el Instagram, oriblog.do también. Y estamos en las diferentes plataformas, Spotify, estamos en iVoox, estamos en Apple Podcast, así que por cualquiera de las vías puedes seguirnos. Bueno, espero les haya gustado mucho este tema de cómo ser asertivos. Recuerden expresar lo que piensan, expresar lo que sienten, sin aplastar, sin dejarse aplastar, y decir no y expresar sus derechos cada vez que sea necesario. Gracias, síganos y hasta la próxima.